¿Sabes que conocer la palabra de Dios te da esperanza? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, el 4 y del 14 al 16. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es domingo. Siempre los domingos hay una alegría especial, nos encontramos con la comunidad, pero este es el tercer domingo del tiempo ordinario que ha sido instituido por el Papa Francisco como el Día de la Palabra de Dios o Domingo de la Palabra de Dios. Es muy interesante porque realmente comenzamos ya un año litúrgico, comenzamos un año civil, y el Papa quiere decir: recuerda que en el centro de toda tu vida tiene que estar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar esperanza. Yo se los aseguro, queridos amigos, se los afirmo y lo digo en lo personal. Creo yo que hay muchas cosas que me ayudan, quizás de parte de la familia, una manera de ser optimista, eso es interesante. La experiencia de varios años, eso también es interesante. Pero aún así, de repente, en confianza se los digo, de repente a veces un poco cansado, a veces un poco desilusionado, a veces un poco apachurrado, como le ocurre a cualquier persona, porque nuestra mente nos juega tantas cosas, nuestros sentimientos también. Sin embargo, la palabra de Dios siempre me ayuda a enfocarme, a recuperar lo que yo soy, a recobrar que Jesús es el centro de mi vida. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Yo le agradezco y lo digo claro, soy sacerdote por la palabra de Dios y soy como soy por la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios siempre encuentro algo nuevo. Y hoy yo les invito a que precisamente contemplemos al Señor Jesús. La escena ha regresado de aquel tiempo de haber estado en el desierto, de haber vivido aquella experiencia de el bautismo penitencial de Juan Bautista, donde él mismo experimenta que se abren los cielos, oye la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado, donde el Espíritu Santo se manifiesta en él. ¿Y qué es lo que hace? Acude al templo. Nunca dejemos de ir a misa los domingos. En el templo que es la sinagoga para los judíos, como para nosotros la iglesia, la parroquia, se lee la Sagrada Escritura. De tal manera que ahí encontramos precisamente cómo el mismo Señor Jesús se fortalece, se anima. Todo este ímpetu que he recibido del Espíritu Santo lo va a canalizar a través de la Sagrada Escritura y el Señor, su Padre Dios, le responde. Por eso abre el rollo. Hay que recordar que no tenía libros, aunque nosotros a veces decimos en el libro de la sabiduría o en el libro de los salmos. No, eran rollos. Desenrolla y entonces lee la palabra de Dios. Esto es muy importante, lo primero, porque después vamos a encontrar cómo él
reflexiona, medita, interioriza esta palabra para entonces proclamarla. Leer, interiorizar y proclamar. Y en la proclamación, entonces anuncia y da liberación, da la salvación. Este es el año del Señor. El Señor me ha enviado. Da la buena nueva. Y entonces señala, y me ha enviado efectivamente para liberar a los cautivos, para proclamar el año de gracia. Y encontramos esta expresión, nos da libertad. Oír la palabra de Dios desata esos nudos, esos conflictos internos que a veces llevamos, esas situaciones donde no podemos encontrar solución. La palabra de Dios nos ubica, ilumina nuestro caminar y entonces nos envía, y yo destaco por el texto que hoy coincide, es de que me ha llevado a proclamar el año de gracia de Dios. Estamos en un año de gracia, el año de la esperanza, el año en donde estamos llamados a ser testigos de la esperanza. Seamos pues en este año testigos de la esperanza, porque leemos la palabra de Dios, seamos testigos de la palabra y de la esperanza de Dios. Sus comentarios siempre son muy importantes. Gracias. Por ejemplo, nos encontramos algunas de las preguntas que luego a veces les hacemos. Marcela Gamboa nos dice, yo me mantengo firme en la adversidad. Lucía Cortés dice, el 13 de enero yo fui bautizada. Gladys Jiménez nos pide orar por los jóvenes y por la paz. César Dávila señala cómo su consagración al Espíritu Santo marcó su vida. Alicia Álvarez dice, Dios está siempre conmigo. Síganos escribiendo sus comentarios, son muy importantes. Digamos juntos, Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.